Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la presentación del día de hoy, donde voy a presentar de manera introductoria cómo es que la relación entre energía, frecuencia y vibración tienen un impacto sobre la salud y el bienestar del ser humano, aunque en realidad sobre todas las cosas, como ya veremos más adelante. Iré introduciendo el trabajo de distintos personajes que, a través de la historia, han ido revolucionando la manera en la que vemos el mundo y la realidad, ya sea con sus descubrimientos, teorías o perspectivas. Algunos de los temas que tocaremos a continuación son los siguientes: las bases físicas de por qué todo está hecho de energía, el mapa de la conciencia de David Hawkins, la frecuencia vibratoria del ser humano, los alimentos y aceites esenciales, destrucción de virus y otros patógenos a través de la resonancia, la memoria del agua y cómo es esta afectada por pensamientos y palabras, tal como lo demuestra Masaru Emoto. Hablaremos también de cómo el tejido cardíaco puede ser reconfigurado a través del sonido, tal como se ha demostrado en la Universidad de Stanford. En esencia, exploraremos la idea de cómo es que todo lo que comemos, pensamos, sentimos, hacemos, decimos, tiene un efecto visible, pero muchas veces invisible sobre nosotros, los demás y el mundo que nos rodea, potencialmente reforzando o debilitando la salud y el bienestar del ser humano. Antes de continuar a la presentación en sí, quiero compartirles un poquito de mí. Yo soy Misrael y he dedicado los últimos 10 años de mi vida a probar distintas prácticas que favorezcan mi salud en varios niveles, como parte de mi camino de sanación física, mental, emocional y espiritual. Hábitos como la meditación, la escritura, la lectura, el yoga, la respiración consciente, una alimentación más limpia, oración, ejercicio físico, senderismo, el proceso de reconocer mi sombra, mis lealtades familiares y algunas otras terapias como constelaciones familiares, biodescodificación y algunas otras cosas más a lo largo del camino. El camino recorrido hasta ahora me ha dado ciertas experiencias personales que me ayudan a corroborar la información que compartiré en esta presentación. Antes pensaba que lo único que afectaba mi salud era lo que yo hacía físicamente, sin tomar en cuenta que mis pensamientos, mis emociones, mis palabras, mis alimentos y muchos otros factores estaban influyendo de manera muy poderosa en mi vida, en mis resultados, en mi salud y más. Antes pensaba que me enfermaba solo porque no me había tapado bien en la noche o porque había pisado el piso frío, descalzo, como nos suelen decir nuestras madres, o simplemente por azar o por mala suerte. Sin embargo, hoy en día lo veo de forma distinta y me doy cuenta que la mayoría de las enfermedades, condiciones adversas y debilidad que he experimentado en mi vida han tenido mucho más que ver con mi estado mental, mis pensamientos, mi estado emocional, lo que expreso, lo que comunico, el cómo lo digo, la historia que me cuento y la historia que le cuento a los demás acerca de mí, las cosas que como y las cosas que dejo de comer, etc. En otras palabras, me di cuenta que yo era responsable de cualquier resultado que se presentara en mi vida, incluyendo la enfermedad. Les comparto que tuve una etapa de mi vida en la que me sentía con mucha energía, tenía muy buena condición física, me la pasaba todo el día en bicicleta repartiendo pedidos para mi negocio de comida vegana. Meditaba diariamente, mi mente funcionaba fluidamente y era capaz de resolver problemas e imprevistos al momento. Mantenía la calma en momentos estresantes, conocía gente y clientes nuevos todo el tiempo y salía de mi zona de confort constantemente. Sin embargo, afortunadamente, tuve la experiencia contrastante de vivir lo opuesto de esa versión de mí. Tuve una etapa en la que caí en la duda y la confusión de una crisis existencial acerca de si estaba haciendo lo que quería hacer con mi vida. En ese proceso, conecté con mis heridas, con mi dolor y con asuntos no resueltos de mi pasado. Sin embargo, no contaba con las herramientas necesarias, la guía o el entorno adecuado para llevar este proceso de manera saludable, por lo que viví en una especie de bucle por varios años. En ese tiempo, mis sentimientos de insuficiencia, falta de autoestima, inseguridad, habían salido a la superficie con mucha claridad, pero también tomaron mucha fuerza.
ya que en mis intentos de sanarlos, también los estaba alimentando sin saberlo. Me fui aislando del mundo, dejé mi negocio, comencé a hacerme gradualmente más pasivo, hacía menos ejercicio que antes, miraba menos personas, mi actitud hacia la vida había cambiado, así que empecé a debilitarme mental, física y espiritualmente. Las causas de estos resultados eran lógicos. Sin embargo, hoy puedo ver y explicar lo que estaba sucediendo desde un punto de vista de energía, frecuencia y vibración. Pues, si me pongo a observar en dónde ponía mi atención, me daré cuenta que era en todos aquellos aspectos negativos de mí. No estaba usando mi pensamiento ni mi palabra de manera constructiva. No hacía cosas que me llenaran de energía o me revitalizaran. No estaba gestionando adecuadamente mis emociones y mi alimentación tampoco era completa ni balanceada. Así que, naturalmente, mi cuerpo comenzó a responder. Adelgacé, experimentaba niveles altos de estrés, dolores de cabeza, caída del cabello, cierto grado de anemia, la aparición de una hernia, debilidad física, agotamiento, entre otras condiciones. A través de esta presentación podremos ver que lo que me estaba pasando desde otra perspectiva eran simplemente síntomas correspondientes a un rango de frecuencia vibratoria bajo y que por ende la enfermedad e inestabilidad mental y emocional comenzaron a aparecer. Hoy puedo ver que, de manera inversa, el cambio hacia mejores hábitos y el uso consciente y adecuado de la palabra, el pensamiento, el alimento, la actividad, la gestión emocional y más, van incrementando la frecuencia vibratoria de un individuo y que, al llegar a la frecuencia vibratoria que corresponde a la de un ser humano sano, implicaría la desaparición o por lo menos la atenuación de la enfermedad, la inestabilidad mental, emocional o cualquier otro síntoma adverso. Ese es el camino en el que me encuentro ahora y por el medio del cual estoy recuperando un grado progresivamente mayor de estabilidad a comparación de hace unos años. Así que, sin mayor preámbulo, comencemos. Primero que nada, ¿qué es la salud? Según la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así que lo que cabe resaltar aquí es que el hecho de que una persona no tenga enfermedades o afecciones no significa que esta persona esté sana, ya que, como veremos más adelante, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, incluso en muchos otros aspectos. Así que no estar enfermo no es equivalente a tener salud. Así que, ¿qué es bienestar? Según la Real Academia Española, es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. El bienestar puede incluir 7 dimensiones distintas: lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo intelectual, lo social, lo profesional y lo ambiental, ya que también nos vemos afectados por aquello de lo que nos rodeamos. Por lo que desde un punto de vista sistémico, la salud y el bienestar plenos no dependen de un solo factor, sino de varios componentes. Por lo tanto, para tener buena salud y un estado de bienestar sostenible, es conveniente integrar el pensamiento sistémico a nuestras vidas. Así que, ¿qué es el pensamiento sistémico? Es un marco conceptual que comprende la realidad como un sistema de objetos interconectados. Considera que el cambio de una parte del sistema afecta a las demás y con esta al sistema completo. Como podemos ver en la imagen, si alguno de nuestros componentes se ve afectado, afectará inevitablemente a los demás. Por ejemplo, un corazón que no funciona correctamente, tarde o temprano, afectará a todo el resto del cuerpo. Unos pulmones que no funcionan correctamente, eventualmente afectarán al resto del cuerpo también, a otros sistemas y a otros órganos. Es por eso que es importante ver todo como sistemas. Esto es, adquirir un pensamiento sistémico. El pensamiento analítico, en cambio, observa las partes en relación al todo, que es lo que suele hacer la medicina convencional alopática, que trata más los síntomas individuales de cierta afección
sin considerar el todo y ver realmente desde dónde se está originando el problema, o si quizás el problema puede ser resultado de la somatización de un aspecto emocional, por ejemplo. La medicina alopática es un ejemplo del pensamiento lineal, ya que es un sistema de tratamiento de enfermedades que se basa en medicamentos, cirugía o radiación, entre otros. A comparación, la medicina funcional busca comprender las causas de las enfermedades y el malestar para tratarlos de raíz. Se basa en la medicina preventiva y en un enfoque integral que considera el cuerpo como un todo. Que eso sería el pensamiento sistémico aplicado a la medicina. Muy bien. Como iremos comprendiendo, el bienestar es un sistema y la alteración de alguno de sus componentes afecta a los demás. Así que la salud solo se sostiene cuando todos los componentes que la conforman son considerados y atendidos. Así que, como podemos ver en las ilustraciones, en la línea de imágenes superior podemos ver un equilibrio, digamos lo que sería una línea óptima de lo que sería, en primer lugar, donde está la chica alegre, apuntando con sus manos así. Si uno tiene una actitud positiva o optimista hacia la vida y se aparte tiene una buena higiene mental y mantiene su mente bien nutrida y a su mismo tiempo mantiene un estilo de vida activo, una dieta balanceada y equilibrada, y aquí como en la imagen del final podemos ver, mantiene también una nutrición espiritual adecuada, que es prácticamente alimentar el espíritu, que eso puede ser algo diferente para cada quien, sin entrar a ningún tipo de contexto religioso. El alimento espiritual sería cualquier cosa que alimente, que nutra tu espíritu, que te llene a ese nivel. Entonces, por el contrario, podemos ver aquí en la línea de imágenes inferior que si uno tiene una perspectiva más pesimista de la vida o fatalista y a su vez tampoco nutre de manera adecuada a su mente o le da la higiene apropiada, quizás tampoco hace mucha actividad física y tiene sobrepeso y además su alimentación no es la más adecuada y encima de eso tampoco tiene algún tipo de alimento o nutrición espiritual, entonces esta otra línea, como podemos ver, llevaría a un completo desbalance en varios componentes que integran lo que es el bienestar. Por poner otros ejemplos, aquí podemos ver que, por ejemplo, en la línea de imágenes superior, si una persona es activa físicamente y hace mucho ejercicio y demás, pero tiene una mentalidad o perspectiva pesimista de la vida y aparte vive sintiéndose desolada o sin alimentar su espíritu, el nivel de bienestar no es óptimo. Ahora, en la línea de imágenes de en medio, por más actitud positiva que tenga una persona, si esta persona no logra balancear su peso o su actividad física y encima no tiene una alimentación adecuada, veremos que el nivel de bienestar tampoco será óptimo. Sin embargo, tomando en cuenta la línea de imágenes de hasta abajo, podemos ver que si tenemos de nuevo una combinación de una actitud positiva hacia la vida, una buena higiene mental, una buena condición física, una buena alimentación y aparte una buena nutrición espiritual, el grado de bienestar es mayor, ya que se están atendiendo varios componentes del bienestar. Muy bien. Ahora pasaremos a la energía, frecuencia y vibración y cómo es su relación con la salud y el bienestar. Así que, muy bien, primero que nada, ¿qué es energía? El término energía tiene diversas definiciones, pero casi todas están relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. Aquí lo que nos interesa es el principio de conservación de energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. En el universo no puede existir creación o desaparición de energía, sino transferencia de un sistema a otro o transformación de energía de una forma a otra.
Aquí podemos ver en esta imagen de abajo a la derecha esta dinámica de estas pelotitas metálicas que cuando columpias una de un extremo y la dejas caer, la energía no se pierde, sino que se va transfiriendo hasta la bolita que está hasta el otro extremo. Esta se levanta y se mantiene esa energía. O sea, esa energía inicial que uno pone en levantar esa bolita y soltarla, se mantiene. Va atravesando las bolitas, o sea que no se pierde esa energía. Una manera cotidiana de ver esto sería, por ejemplo, cuando estamos muy tristes o enojados y de repente llega un amigo, nos alegra el día con sus chistes o nos escucha. En realidad, la energía que teníamos o esa tristeza fue transformada a algo distinto, a algo que quizás ahora ya es alegría, felicidad o buen ánimo. Esa energía no se creó, no se destruyó, sino que solo cambió de forma. Entonces, asimismo, también cuando nosotros estamos muy contentos, muy alegres y de repente pasa algo que en realidad nos sacude el tapete, esa energía no se pierde, ni se crea ni se destruye, simplemente cambia de forma. O sea, de estar muy entusiasmados por algo a ahora estar quizás enojados o frustrados. Pero quiero hacer solo referencia porque fuera de la física, en la vida cotidiana también suceden ese tipo de cosas, como cómo es que podemos cambiar de un estado energético a otro. Ahora, ¿todo es energía? Pues la explicación científica de esta declaración se puede encontrar en la física. Mi maestro, un maestro de hecho de biología, me dijo una vez mientras yo estaba sentado en mi pupitre que la silla en la que yo estaba sentado estaba vibrando, solo que era tan diminuta esa vibración que yo no podía percibirla. Toda la materia en sí está formada a partir Toda la materia en sí está formada a partir de diminutas partículas llamadas átomos, que a su vez están constituidas por partículas todavía más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Sin embargo, la rama de la física cuántica, que se llama física de partículas, al observar partículas bajo potentes microscopios, descubrieron que las partículas no están conformadas por unidades de materia más pequeñas, sino en entidades ondulatorias o vibraciones. Esto quiere decir que la ciencia, al querer profundizar en cuál es realmente la partícula de materia más pequeña que existe, se dieron cuenta que ya no había partículas más pequeñas de materia, sino campos de energía. Así que, en otras palabras, la materia, muy en el fondo, está hecha de energía. Las partículas que conforman la materia están esencialmente hechas de energía, así que todo lo que vemos, tocamos y percibimos es en realidad una expresión de energía, frecuencia y vibración. ¿Por qué? Porque la materia está compuesta de átomos y moléculas, y la energía hace que los átomos y las moléculas estén en constante movimiento, generando así vibraciones en cierta frecuencia, y las vibraciones en sí son una forma de energía. Todo el universo está hecho de materia y energía a su vez. Lo que conocemos como materia son en sí movimientos vibratorios. Todo en el universo tiene una vibración molecular. Nada está en reposo. Todo se mueve y vibra en distintas frecuencias. Por ejemplo, aquí podemos ver en la ilustración que si tomamos una célula del cuerpo humano y tomamos un átomo y tomamos de ese átomo un protón, una partícula, veremos que de lo que está hecho esa partícula son de quarks. Los quarks no son visibles para el humano, aunque su existencia ha sido comprobada a través de varios experimentos. Los quarks se consideran puntos de energía de rápido movimiento. Los quarks se consideran partículas fundamentales que surgen de excitaciones de campos cuánticos fundamentales, específicamente campos fermiónicos. Así que, ¿qué es vibración? Es una propagación de ondas de energía y se puede considerar como una oscilación o movimiento repetitivo. Todos
ubicamos lo que es una vibración, como cuando vibra nuestro teléfono o cuando alguien está temblando de frío, o sea, es vibración, ¿verdad? Así que, como ya hemos visto, todo, absolutamente todo está vibrando, solamente que a escalas que no podemos percibir. Ahora, ¿qué es frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que oscila una onda de energía durante un segundo y se mide en hercios o hertz. Ahora, también quiero agregar aquí el concepto de resonancia. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando coincide una frecuencia interna con una frecuencia externa. La resonancia es un fenómeno que amplifica una vibración. Se produce cuando una vibración se transmite a otro objeto cuya frecuencia natural es igual o muy cercana a la de la fuente. Por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos a 2 diapasones y digamos que los dos están afinados a 432 Hz. Entonces, si yo hiciera sonar uno de esos diapasones, mientras el otro está a una distancia cercana, el otro empezaría a vibrar también, porque resuenan entre sí. O sea que la frecuencia natural es igual o muy cercana a la de la fuente, por eso vibran. Es como, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto que hay personas que con su voz tienen la capacidad de tronar una copa de vino. Y esto es porque una vez que llegan a esa frecuencia resonante con esa copa de vino, se amplifica tanto esa vibración que termina explotando, ¿verdad? La copa de vino. De igual forma, como vemos aquí los monitos arribita, la resonancia a veces se habla en términos más como del día a día, cotidianos o en ambientes sociales, como mira, es que esa información me resuena o me resuena el mensaje de esa persona. Y eso en sí es igual, es aplicable a lo que se está explicando ahorita, porque hay una resonancia, o sea que algo que proviene de afuera, una idea o un pensamiento, está resonando con mis propios pensamientos, con cosas que yo también pienso, cosas que yo también creo, entonces se genera una resonancia, ¿verdad? Y a veces lo decimos en esa expresión, es que esto me resuena. Muy bien, ahora, los pensamientos. ¿Los pensamientos son energía? El proceso de pensar conlleva la generación de señales eléctricas y campos electromagnéticos, por lo que se pueden ser considerados una forma de energía. Estas señales se pueden medir mediante electroencefalografía y otras técnicas. Básicamente, cada pensamiento crea una frecuencia energética única dentro del cerebro. Así que si los pensamientos son una forma de energía o conllevan la generación de señales eléctricas y campos electromagnéticos. Ahora, ¿las emociones son energía también? Aunque no es ampliamente reconocido como tal, las emociones implican energía en otros aspectos. Por ejemplo, biológicamente, las emociones desencadenan respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo que involucran hormonas y neurotransmisores que son esencialmente procesos basados en energía. También está la experiencia subjetiva, que a menudo se describe como sentirnos energizados por emociones positivas, como la excitación, o agotados por emociones negativas, como la tristeza, resaltando la naturaleza energética en sí de las emociones. Y algunas interpretaciones de la física cuántica sugieren que todo en el universo, incluidas las emociones, están compuestas de energía, con diferentes frecuencias vibratorias. Así que aquí es algo un poquito más subjetivo. Ahora, ¿las palabras son energía? Por supuesto, ya que es energía sonora. Es energía sonora porque emiten sonido, que es vibración y por lo tanto energía. Algo interesante que quisiera agregar aquí es que todas las culturas ancestrales del mundo, ya sean asiáticas, americanas, europeas o africanas, tienen en común en su cosmovisión, o sea que todas comparten que hubo un sonido primordial creador de todas las cosas.
Así como en la Biblia, en el Evangelio de Juan, se habla de cómo es que al principio fue el Verbo. Muy bien, así que a continuación hablaremos del mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia es una introducción a las enseñanzas del fallecido Dr. Hawkins sobre la conciencia humana y sus campos de energía. Utilizando pruebas musculares, el Dr. Hawkins realizó más de 250,000 calibraciones durante 20 años de investigación para definir una gama de valores, actitudes y emociones que corresponden a niveles de conciencia. Este rango de valores, junto con una escala logarítmica de 1 a 1000, se convirtió en el mapa de la conciencia. El psiquiatra estadounidense, doctor en filosofía y medicina, explica que al ser todos los átomos energía, esto también se puede aplicar a la conciencia humana. Su tesis doctoral postula que todos los objetos poseen energía y que dicha energía produce una vibración determinada. Estas frecuencias vibratorias son mensurables y están basadas en pruebas musculares que realizan la medición pertinente. Aquí podemos ver que hay una diferenciación entre dos niveles. El Dr. Hawkins nos dice que todos los niveles bajo 200 a la larga destruyen la vida en el individuo y en la sociedad, y que todos los niveles sobre 200 son expresiones constructivas de poder. El nivel decisivo, que es el de 200, es el umbral que divide las áreas generales entre fuerza y poder. Si nos manejamos por debajo de 200, nuestra conciencia es destructiva, negativa y no íntegra. Cualquier valor por debajo de 200 nos debilita para actuar, así que se tiene que recurrir a la fuerza, por lo cual nuestro cuerpo es más susceptible a enfermedades. Así que quien quiera tomarse un tiempo para observar esta tabla, podemos ver que las columnas nos hablan del nivel, de calibración, de emoción y de visión de la vida. Me parece buenísima como para poder ubicar dónde me voy encontrando acorde a la emoción, a la visión de la vida que voy teniendo. Como podemos ver, la vibración y la frecuencia son temas de vital importancia en nuestra vida, pues determinan nuestra salud y sensación de bienestar. La frecuencia energética de una persona no solo le afecta a ella, sino también al entorno que la rodea. Los bloqueos, traumas, conflictos, negatividades, relaciones tóxicas, etc., nos hacen bajar el nivel de vibración de una manera significativa. En cambio, la resolución, afrontamiento, resiliencia, empoderamiento, amor propio, relaciones sanas, autocuidado y más, elevan nuestra vibración. También podemos elevarla a través de la música, ya que se ha comprobado que puede actuar como herramienta terapéutica para expresar, liberar, transformar y sanar estados emocionales. Las más apropiadas para elevar nuestra vibración son la música armónica, como la música clásica, cuencos tibetanos, cantos gregorianos, ópera, sonidos de la naturaleza, instrumentales, mantras y más. Así que, muy bien. Ahora continuamos con la frecuencia vibratoria humana. Antes de comenzar con este tema, quiero aclarar que la siguiente información se encuentra en diversos sitios web. Sin embargo, no pude encontrar algún estudio realizado que lo avale. Aún así, siguiendo la línea de la tesis doctoral del Dr. Hawkins, sumado a los descubrimientos de la física cuántica, que afirman que la materia está esencialmente hecha de campos de energía, podemos deducir que aunque la información presentada aquí pueda no ser la exacta o más precisa, el ser humano y cualquier objeto poseen una frecuencia vibratoria. Por ende, esta puede ser medida con el equipo adecuado. Por lo que sugiero que esta información sea tomada como una referencia del potencial que tiene el estudio de frecuencias vibratorias, para estudiar, por ejemplo, la relación entre estados de salud y frecuencias vibratorias, las frecuencias vibratorias de los alimentos y otras sustancias, como veremos a continuación. Muy bien. Entonces, frecuencia vibratoria humana.
El campo energético del cuerpo humano juega un papel muy importante en nuestra salud. Como hemos visto, todo está hecho de átomos que producen, emiten y reciben energía que operan en una frecuencia específica. Bruce Tainio fue un inventor e investigador que desarrolló el monitor de frecuencia calibrado en 1992, que es el aparato que podemos ver del lado derecho. La investigación de Tainio se centró en las frecuencias de los organismos vivos y cómo se relacionan con la salud y el bienestar. Nuestro cuerpo está en constante vibración, pues está formado por átomos y moléculas que vibran por sí mismas y responden a la energía. Utilizando el monitor de frecuencia calibrado, se llevó a cabo el estudio de la frecuencia vibratoria del cuerpo humano y se concluyó que un cuerpo sano tiene una frecuencia durante el día de 62 a 72 MHz y que cuando se reduce la frecuencia vibratoria de una persona, el sistema inmunológico se ve comprometido. En una frecuencia de 55 MHz empiezan las infecciones virales, a 42 MHz sobreviene el cáncer y a los 20 MHz se inicia la muerte. Es por eso que todo lo que comemos, ingerimos, inhalamos y nos untamos en la piel tienen una frecuencia que afecta a nuestro cuerpo físico. Asimismo, utilizando el monitor de frecuencia calibrado, se midieron las frecuencias de varios alimentos y se descubrió que los alimentos frescos y las hierbas tenían las frecuencias más altas, entre 20 y 27 MHz. Asimismo, las hierbas frescas calibraron entre 12 y 22 MHz, las frutas y verduras frescas hasta 15 MHz, mientras los procesados y enlatados un rango entre 0 y 15 MHz. También encontré una tabla en donde se presentan las frecuencias de diferentes aceites esenciales, siendo el más alto el aceite esencial de rosa, y también podemos encontrar otros como el helichrysum, ravensara, lavanda, manzanilla y entre otros. Muy bien. Ahora hablaremos de el tema de destrucción de virus por resonancia. Los virus y otros microbios pueden inactivarse de forma selectiva, sometiéndolos a un campo eléctrico oscilante de frecuencia adecuada. Royal Rife descubrió este método hace unos 100 años. Demostró su eficacia mediante microscopios de alta resolución y en 1934 mediante pruebas clínicas controladas. Su trabajo fue desvalidado por la FDA en Estados Unidos, o sea, la Administración Federal de Drogas o de Medicina, puesto que significaba un riesgo para ellos. En un estudio más reciente realizado en el 2023 se presenta lo siguiente. Se utiliza el método de estimulación eléctrica para estimular un virus, concretamente el virus que causó un encierro hace unos años, y dos tipos de bacterias como la E. coli y el Staphylococcus aureus. A través del experimento se pudo comprobar que tales patógenos se miraban considerablemente inhibidos a través de la estimulación con pulsos de corriente continua a distintas frecuencias y con diferentes potencias de corriente. En el proceso de este estudio, se construyó un dispositivo de estimulación eléctrica autoalimentado que consta de un panel solar y una batería para generar pequeñas corrientes con frecuencias variables. El dispositivo se puede utilizar en escritorios, sillas o botones de ascensores para la inhibición de actividades virales y bacterianas. Quien quiera leer el estudio, le dejo el link en la descripción. Volviendo al trabajo del Dr. Royal Rife, les voy a dejar también el sitio web donde pueden encontrar la información de su trabajo y también numerosas tablas que fue realizando y que fue también actualizando a través de los años, donde alistaba diferentes patógenos como el B. coli, gonorrea, el tétanos, como lo pueden ver aquí en la tabla, y la frecuencia resonante correspondiente para inhabilitar tal patógeno. Como vemos, las máquinas que utilizaban aquel entonces usaban una especie de bulbos y a través de sus bulbos es que se emanaban dichas frecuencias.
Incluso hay un libro que tiene como título La cura del cáncer que funcionó, ya que se lograron cosas muy inesperadas a través de los dispositivos que Royal Rife creó. Así que quien quiera aprender un poquito más al respecto, ahí están un par de libros acerca de su trabajo. Muy bien. Ahora pasamos a Masaru Emoto y la memoria del agua. El doctor Masaru Emoto fue uno de los investigadores que demostró la influencia que los mensajes y las palabras pueden tener en las moléculas del agua. Emoto llevó a cabo experimentos en todo el mundo sobre el efecto de las ideas, las palabras y la música sobre las moléculas del agua. Sus investigaciones están avaladas por fotografías electrónicas que demuestran que una simple frase, emoción o pensamiento puede cambiar la estructura del agua al observar las moléculas con un ultramicroscopio. El agua tiene memoria, donde almacena la información que reportan los campos magnéticos generados por las circunstancias que la rodean. Como afirmaba Masaru Emoto, si el componente de nuestro cuerpo y de nuestro planeta es un 70% agua, la voz, pensamiento y las emociones humanas pueden alterar su estructura molecular. Para demostrarlo, aportó más de 10,000 fotografías del agua después de recibir diferentes pensamientos, sonidos, músicas, oraciones. Como dijo Masaru Emoto, el agua no solo almacena información, sino también sentimientos y conciencia, reaccionando a cualquier mensaje. Sus fotografías son la evidencia física del poder de nuestros pensamientos. Cuando el agua está viva o se le expone estímulos positivos, muestra su estructura interna en forma de hermosos hexágonos con una variedad de presentación ilimitada. En cambio, cuando el agua está contaminada por sustancias nocivas o es expuesta a estímulos negativos, su orden interno se perturba y su estructura cristalina se pierde. Lo que queda es una imagen distorsionada, deforme y sin fuerza luminosa. En las imágenes podemos ver que nosotros estamos hechos de 70% agua, que nuestro cerebro es 70% agua, los pulmones un 90%, la sangre es 80% agua y los huesos también un 30% agua. Aquí podemos ver cómo el agua almacena la información, en estos casos la información de las palabras que se le fueron habladas o pronunciadas a diferentes muestras de agua. Por ejemplo, aquí podemos ver cuál es la figura que se forma en las moléculas del agua que fueron expuestas a la palabra gracias, a la palabra sabiduría, a la palabra verdad, a la palabra eterno, a la palabra ángel, a la expresión te amo, a la palabra paz, y después vemos el contraste de cómo se ve una molécula de agua o cómo se ve el agua en sí que ha sido expuesta a palabras como tonto, expresiones como me pones enfermo, malvado. Y aquí podemos ver también cómo se ve el agua contaminada antes de una plegaria y la misma agua contaminada después de una plegaria. Es por eso que muchas personas bendicen o hacen una oración antes de ingerir sus alimentos, y lo mismo podemos hacer con el agua también, ya que vemos que evidentemente cambia la estructura molecular del agua. Emoto afirma que se pueden activar dentro del cuerpo humano procesos de autodepuración del agua celular de la misma forma que es posible hacerlo con el agua que está libre en la naturaleza. Podemos ver que el agua tomada de fuentes y arroyos de montaña forma bellas estructuras cristalinas, en contraste con los cristales deformados que conforman las muestras de agua contaminada o estancada. Las moléculas de agua expuestas a música clásica adoptan formas delicadas y simétricas muy similares a las que adoptan ante el sonido de la palabra gracias. Aquí podemos ver en la imagen el resultado de agua expuesta a la sinfonía de Mozart, a la canción de Imagine de John Lennon, de nuevo a las palabras gracias y paz, y de nuevo a heavy metal y a la expresión estorbas me das asco.
Y aquí se ven también las muestras de agua de un río industrial o un río urbano y la diferencia con agua de nieve y agua del manantial de Bezoya. Cuando el agua fue tratada con aceites florales aromáticos, los cristales tendieron a imitar la forma original de la flor, demostrando que el agua había captado la información de la flor, tal como argumenta la homeopatía o la terapia con flores de Bach. Estos experimentos indican que una persona puede enfermar si constantemente es bombardeada con pensamientos y palabras negativas. Si se le dice tonto, inútil, feo, especialmente un niño, puede que no solo somatice enfermedades, sino que puede incidir directamente en su estructura molecular acuosa, o sea, en el agua que circula dentro de sí, ya que somos 70% agua. Y en sentido contrario, la oración, las palabras, los sentimientos y pensamientos de quienes rezan pueden incidir en sus propias moléculas de agua y también en las de otras personas por el fenómeno de resonancia y así reestructurarse armónicamente. En definitiva, tratemos de cuidar de nuestra mente y de las cosas que nos decimos y pensamos de nosotros mismos y también de otros. Si en nuestra vida utilizamos palabras de amor y gratitud, estas palabras y las emociones positivas que las contienen harán que cada una de las moléculas que nos componen se conviertan en una estructura bella y equilibrada, como lo hemos visto en todas estas imágenes. Nuestras oraciones, meditaciones y pensamientos positivos nos ayudarán a sanar. También, cada vez que bebamos agua, basta con que dediquemos unos segundos a cerrar los ojos y llenar esa agua de emociones positivas y de amor, pues estaremos influyendo sobre la estructura molecular del agua que estamos bebiendo. Muy bien. Ahora hablaremos de la simática. ¿Qué es simática? La simática es la ciencia del sonido hecho visible y se basa en el principio físico de que cuando el sonido se encuentra con una membrana, por ejemplo la superficie del agua o las membranas que rodean nuestras células, un patrón de energía se imprime automáticamente en la membrana, creando así hermosos, aunque a menudo invisibles patrones geométricos que son análogos o modelos del sonido. En las imágenes, aquí podemos ver lo que es un plato de Chladni, que es prácticamente un cuadrado metálico que es expuesto a diferentes sonidos, generalmente por una bocina, y podemos ver que la arena que se le pone encima se acomoda y toma diferentes patrones geométricos dependiendo de la frecuencia a la que se está exponiendo. Es interesante mencionar que el patrón se vuelve a repetir si se vuelve a exponer a la misma frecuencia. O sea que son figuras que se pueden conseguir una y otra vez utilizando la misma frecuencia que la conforma. Muy bien, ahora hablaremos de otro tipo de visualizador de frecuencias que es el CymaScope, inventado por John Stuart Reid. El cimatoscopio hace visible las geometrías inherentes al sonido y a la música, imprimiendo sus vibraciones en agua pura. Así que aquí podemos ver a la derecha algunas de las imágenes que pueden ser capturadas a través del cimatoscopio. O sea que estos son patrones formados en el agua por frecuencias específicas. Ahora hablaremos un poquito acerca de la sonocitología. El descubrimiento de que las células crean sonido fue hecho por el profesor James Gimsewski de UCLA en 2002. Usando un microscopio de fuerza atómica, él y su colega el Dr. Andrew Pelling pudieron escuchar los sonidos de las células por primera vez. Sorprendentemente encontraron que los sonidos se encuentran en el rango audible, solamente que nuestros oídos no son suficientemente sensibles para escucharlos. El profesor Gimsewski bautizó su nuevo enfoque de la biología celular como sonocitología. Su técnica permite que los sonidos celulares sean audibles como herramienta de diagnóstico. En el artículo publicado en la revista Water Journal titulado
obtención de imágenes de sonidos de células cancerosas y sanas en agua mediante CymaScope, se analizan los primeros pasos para crear un sistema en tiempo real para cirujanos, basado en datos visuales proporcionados por el instrumento CymaScope. Una imagen típica cimascópica del sonido de una célula sana es simétrica y atractiva, mientras que la de una célula cancerosa suele ser distorsionada y antiestética en comparación. Las imágenes visuales de este método mostrarían al cirujano mediante unas gafas especiales. Facilitaría la decisión del cirujano sobre dónde realizar la incisión. El uso del sonido en las modalidades médicas crece cada año, tanto para aplicaciones terapéuticas como diagnósticas, y este enfoque sin fármacos está encontrando un gran apoyo entre muchos médicos y hospitales de todo el mundo. En la imagen de la derecha con el fondo negro, a la izquierda podemos ver el patrón geométrico que forma el sonido de una célula sana a través del cimatoscopio. Y del otro lado podemos ver el patrón que se forma basado en el sonido de una célula cancerígena, que de nuevo es deforme y antiestética, como se mencionó hace poco. De la misma forma, vemos estos patrones en otros aspectos de la naturaleza, como frutas partidas a la mitad, como ver algunas suculentas desde arriba. Aquí también tenemos las frecuencias cimáticas de los sonidos de las vocales humanas, que son aquí a la derecha arriba. A la derecha en medio tenemos varias obras de culturas antiguas y del presente, como algunas estructuras católicas, aztecas, egipcias, hindús, y también la vista desde arriba de las secciones transversales de las hélices del ADN. Podemos ver que estos patrones realmente están en muchas cosas y presentes en cosas tan esenciales como el ADN. Ahora, cimática y bioacústica. Frecuencias de sonido para crear tejido cardíaco sano. En la imagen de la derecha podemos ver los patrones geométricos que son creados en las células del corazón al aplicar varios sonidos según patrones cimáticos. En la medicina del sonido bioacústico se enseña que los sonidos tienen influencia en cada célula y la ciencia continúa probando este antiguo axioma. El cardiólogo Shang Wu de la Universidad de Stanford junto a Utkan Demirci, un bioingeniero acústico, utilizan el sonido para manipular las células del corazón en patrones intricados. Un simple cambio de frecuencia y amplitud pone las células en movimiento, las guía a una nueva posición y las mantiene en su lugar. La acústica puede crear una forma que se asemeja al tejido cardíaco natural. Con el sonido, se puede crear tejido nuevo para reemplazar partes de corazones dañados y reconstruir otros tejidos de órganos y vasos sanguíneos también. Ambos principios se utilizan en la ciencia a través de generadores acústicos de alta precisión. Los mismos principios pueden ser aplicados de forma segura utilizando sonidos armónicos naturales no invasivos como nuestras voces e instrumentos. Muy bien, ahora hablaremos de la fotografía Kirlian o la fotografía electrográfica. Seymour Kirlian estudió campos eléctricos de organismos y descubrió que ciertas enfermedades como el cáncer originaban una alteración significativa de esos campos electromagnéticos propios de los organismos vivientes. Kirlian llegó a estos resultados fotografiando la descarga corona alrededor del cuerpo, que corrobora las modificaciones del campo energético relacionado a la enfermedad. La fotografía Kirlian es una técnica que consiste en fotografiar a seres vivos en presencia de un campo eléctrico de alta frecuencia, alta tensión y de baja intensidad. En su versión más elemental, la electrofotografía se basa en la observación de un fenómeno llamado el efecto corona. El término descarga corona proviene de la observación de los patrones producidos por los objetos de forma circular. En estos casos, la descarga en la periferia del objeto genera una figura parecida a la corona externa del Sol durante un eclipse. El efecto corona se debe a la trayectoria de millones de microdescargas.
consecuencia de la formación de una nube de electrones que van del objeto a la placa fotográfica sobre la cual descansa. Las figuras obtenidas por este procedimiento revelan datos significativos para el diagnóstico en cuanto a la presencia de cánceres, fibrosis quísticas y otras dolencias padecidas por el individuo cuyos dedos se fotografían. Aquí podemos ver una imagen precisamente de los dedos, cómo los dedos humanos pueden ser fotografiados de esta manera. Vemos la descarga corona que emana un grano de cacao, que emana una hoja, que emana un germinado, el que emana un tomate crudo a comparación de un tomate cocido, el que emana un brócoli crudo a comparación de uno cocido y carne fresca a comparación de carne cocinada. También podemos ver y comparar la descarga corona de un kiwi orgánico a comparación de un kiwi comercial, de un hongo orgánico a comparación de un hongo comercial y el de una manzana partida a la mitad. Si alguien gusta ahondar un poquito más en algunos de los temas que toqué en esta presentación, les recomiendo un libro por el doctor en medicina Richard Gerber. Su libro se llama Medicina Vibracional o en inglés Vibrational Medicine, una versión en español también. Aquí se tocan mucho más a fondo y de una manera mucho más detallada y de una manera mucho más amplia muchos de los temas que toqué aquí, aunque no todos. Si alguien gusta saber más acerca de alguno de los temas que toqué, les recomiendo mucho este libro. Y por último, los dejo con un par de videos de 2 métodos de cimáticas caseras que realicé. Uno funciona a base de láser y otro funciona, como lo vimos anteriormente, a base de ver distintas frecuencias en agua. Uno funciona a base de una bocina a prueba de agua en el cual se le pone una cierta cantidad de líquido, se ponen ciertas frecuencias o sonidos y se puede visualizar desde arriba las figuras o los patrones geométricos que va formando gracias a la luz con la que se está iluminando también. El otro dispositivo para poder visualizar sonidos y frecuencias funciona a base de un láser que está siendo reflejado a través de un espejo, y este pequeño espejito está a su vez pegado a una membrana que es prácticamente un globo que se puso encima de algún contenedor de plástico o de metal, de tal manera que la bocina o el dispositivo que está emitiendo los sonidos hace vibrar esta membrana, y el láser que está siendo reflejado a través del espejo pegado a esta membrana empieza a formar ciertos patrones en la pared. Así que muy bien, los dejo con este par de videos.
muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un gran abrazo a todos y espero que haya sido de su agrado esta presentación.